En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito Amén. a que recitemos juntos la oración inicial. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, Sabiduría. dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la La ignorancia. ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, mis queridos hermanos, si nosotros revisásemos nuestro programa de actividades que les he enviado ya con anterioridad, vamos a descubrir que el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la Sacrosanctum Concilium en su capítulo número 6. Justo por ello, y atendiendo un poquito a la petición que me realizaban la semana pasada sobre las presentaciones y las lecturas, es que tomamos la decisión de que cada uno de nosotros leyera previamente en sus hogares el capítulo 6 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es el capítulo que se dedica o que se consagra al tema de la música litúrgica y la conexión que se hace con las diversas celebraciones de la liturgia. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hacer esta presentación de este capítulo 6 con algunos comentarios al respecto. Hacia la parte final de la clase vamos a mirar también, vamos a ver justamente lo que refiere a la música litúrgica desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que como les decía yo son solamente 3 o 4 numerales, y que también los vamos a revisar el día de hoy. Y con esto vamos a tener una visión muy clara sobre la liturgia, sobre la música litúrgica en la liturgia reformada del Concilio Vaticano II, con el deseo que ustedes ya conocen. Recuerden que no debemos de olvidarnos nunca que el objetivo de la Constitución Sacrosanctum Concilium es llevar a los fieles a una participación activa, consciente, y esa participación genera frutos, los frutos de santidad y frutos de conversión. Esta nota característica ustedes nunca la deben de perder de vista, porque es esta participación la que va a ser como una columna vertebral que va a ir uniendo los diversos capítulos de la Sacrosanctum Concilium. Todos los capítulos de la Sacrosanctum Concilium nos van a hablar sobre esta participación con estas primero dos notas características. Una participación activa, que es diversa a una participación pasiva. Podemos tener una participación pasiva, sí, pero no activa. Pero la liturgia no, la liturgia pide por la naturaleza propia de la acción litúrgica, la participación de los fieles dentro de la celebración litúrgica tiene que ser una celebración activa. Y yo estoy convencido que para que sea una participación activa, tiene que ser una participación consciente. Es decir, implica el conocimiento de los diversos ritos y por supuesto, significa el conocimiento del por qué. Para ello van a ser muy, muy interesantes y de gran ayuda las catequesis mistagógicas que se puedan realizar. Es decir, las catequesis que
partiendo del misterio celebrado, de aquello que podemos ver, de aquello que podemos palpar, podamos comprender el porqué de la celebración de esos ritos, de la celebración ese entretejido propio de la celebración litúrgica. Y por lo tanto, una participación activa y consciente, por supuesto que nos lleva a una participación fructuosa. La persona rinde frutos y los frutos de una celebración litúrgica con estas características son frutos de santidad. Porque recuerden ustedes, esto es otra de las notas características que nunca debemos de olvidar, que la Sagrada Liturgia tiene una doble finalidad. Uno, la glorificación de Dios, y dos, la santificación de los hombres, santificación o edificación de los hombres. Y por lo tanto, esta es la nota característica esta va a ser la nota que caracterizará a las celebraciones litúrgicas. Ahora bien, vamos entonces a pasar a observar la definición de música litúrgica, porque lo primero que debemos hacer es comprender muy bien lo que debe de entenderse por música litúrgica. De hecho, hoy en un momento más, voy a compartir con ustedes una lectura de una revista que se llama Fase, que está editada por el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, en la que escribe un monje benedictino de la abadía de Montserrat. Él es el padre Jordi Piqué, que actualmente es el presi de la Facultad de Liturgia de la Universidad de San Anselmo, en donde él va a hacer una clara diferenciación entre lo que es la música sacra y la música litúrgica, ¿no? Como una subdivisión que además es sumamente muy interesante, porque hace 8 días habíamos afirmado que la música sacra es litúrgica, pero será litúrgica siempre y cuando cumpla con el objetivo para el que fue creada. Y eso es de lo que vamos justamente nosotros a descubrir. Una de las definiciones que podemos encontrar de música litúrgica nos la ofrecerá Pío X en el motu proprio Tra le sollicitudini, que vamos a estudiar más adelante. Para ser precisos, la estudiaremos dentro de 8 días. Y entonces, para el Papa Pío X, él comprende a la música litúrgica como la música sagrada que ha sido creada para la celebración del culto divino y que posee notas características. Entre ellas son la santidad y la perfección de las formas. Dentro de 8 días, cuando nosotros comencemos con el estudio del motu proprio, tra le sollicitudine, y que también veamos algunas de las directrices, del documento Musicam Sacram, nos vamos a dar cuenta que se agregará una nota característica a estas dos. No solo será la santidad y la perfección de las formas, sino también su universalidad. Estas son las notas características. Por lo tanto, la música sagrada es creada ex professo. La música litúrgica es creada pensando en la celebración litúrgica y en el momento propio de la celebración litúrgica para la cual se va a emplear esta música sagrada. Por eso, mis queridos hermanos, vamos hacia la tercera unidad temática de este curso que estamos estudiando juntos. Vamos a ir comprendiendo cada uno de los ritos sagrados que van entretejiendo la celebración litúrgica y cómo en algunos de ellos, por supuesto, que estará presente la música y la razón de ser de la música. Por eso, debemos de recordar siempre como una norma básica que entonces no toda la música religiosa o la música que hable de Dios es posible ponerla dentro de la celebración litúrgica. La celebración litúrgica solo admite aquellas piezas musicales que hayan sido creadas para la liturgia, para la celebración litúrgica como tal.
Y entonces sí podríamos hablar que en la medida en la que esta música litúrgica se ponga al servicio de los textos, se ponga al servicio de la liturgia misma, entonces poseerá el grado de santidad en torno a la celebración litúrgica. Entonces, hay que comprender muy bien esta definición que nos está ofreciendo Pío X. Música sagrada es aquella creada para la celebración del culto divino y que posee las cualidades de santidad y de perfección de las formas. Otra de las cosas que no debemos de perder de vista nosotros es lo que anticipábamos hace 8 días. ¿Cuál es la finalidad de la música sacra? ¿Por qué crear música sacra? Cuando nosotros creamos la música sacra, debemos de atender a que la finalidad de la música sacra es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Y en el documento que vamos a leer esta semana, vamos a comprender que la música, y de hecho hoy vamos a hacer algún comentario, la música litúrgica no ha sido creada para el embellecimiento de la celebración. Como ustedes pueden darse cuenta, esa no es una de las finalidades. No cantamos para embellecer la celebración, no, sino esa no es la finalidad de la música litúrgica. La música litúrgica no tiene como finalidad incluso la evangelización como tal, no ha sido creada para ello. La música litúrgica tiene una nota característica propia y ella es buscar primero y antes que nada la gloria de Dios y en segundo término la santificación o edificación de la comunidad cristiana. Con estas dos cuestiones que hemos visto hasta este momento, tanto la definición de la música litúrgica como la finalidad para la cual fue creada, nosotros podríamos ya realizar tener un panorama ya muy amplio para poder ir haciendo como un examen de conciencia e ir lanzando nuestro pensamiento hacia nuestras celebraciones litúrgicas, las celebraciones litúrgicas que desarrollamos en nuestras comunidades parroquiales y preguntarnos si la música litúrgica cumple con estas características, ¿no? Tristemente, en el repertorio musical de muchos coros de nuestras comunidades parroquiales, justamente en su repertorio encontramos que hay música religiosa que no fue creada para la celebración litúrgica y que está invadiendo el espacio propio de la celebración litúrgica, ¿no? Entonces hay que aprender a que no, lo creado para la celebración litúrgica, lo creado para la Santa Misa, es pensado para ella y para el momento celebrativo propio. De ahí que vamos a ir comprendiendo muchísimo más, porque lo que sí quiero que ustedes de una vez y para todas se quiten de la mente es que cuando yo me refiero a la música litúrgica, no me refiero únicamente al canto gregoriano o a la polifonía clásica, sino que también me refiero a la ejecución de las obras, de las obras musicales con instrumentos modernos que sean adecuados para tocarse dentro de la celebración litúrgica. Al respecto vamos a ir descubriendo todo ello en el devenir de esta clase que estamos nosotros realizando. Y justamente por ello nosotros vamos a encontrar, esto es lo que yo les decía, 3 grados o 3 géneros de música sagrada. Por un lado, el canto gregoriano, que es el canto modélico, que es el canto de la iglesia, que es el canto por excelencia que fue creado para la celebración litúrgica y que además es un canto sumamente sencillo de poder cantar. Les recuerdo lo que les compartía yo hace 8 días, en donde les decía que mi profesor de música litúrgica, o más bien en la parte práctica, en la praxis de la música litúrgica, nos decía que toda aquella persona que tiene la capacidad de hablar, ¿no? Tiene la capacidad de cantar, y el canto gregoriano fue creado así, como un canto llano, como un canto sencillo. De hecho, hoy traigo para ustedes también para poder compartir 2 videos que nos van a hablar sobre la música o el canto gregoriano
en un primer momento, y también sobre la polifonía clásica o la polifonía para que la podamos comprender. Pero el canto gregoriano es el canto más sencillo que existe en la iglesia, pero que es un canto bello en el momento de la ejecución. El instrumento musical propio del canto gregoriano es la voz humana. Ese es el instrumento por excelencia. Mientras que en la polifonía, como su nombre lo va a indicar, ya existen muchos más sonidos que se van integrando armónicamente con características de belleza, por supuesto, de esteticidad, y que se van todas uniendo para formar una obra musical que pueda ser ejecutada en el contexto de una celebración litúrgica que sirva justamente para la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Y en un tercer género de música litúrgica encontramos la música moderna, ¿no? La música que puede ser ejecutada con algunos otros instrumentos musicales, ¿no? Entonces, al respecto, si ustedes me lo permiten, voy a dejar de compartir en este momento mi pantalla, ahora ya me ven, para presentarles estos dos videos. Por un lado, vamos a comprender de manera muy sencilla lo que se refiere al canto gregoriano, después lo que se refiere a la música polifónica, ¿no? A la polifonía propia de la iglesia, y después vamos también a ver la inculturación más adelante, lo vamos a comprender. Entonces, este primer video que les voy a presentar nos hablará al respecto de del canto gregoriano para que prestemos mucha atención a él. Gracias por estar con nosotros, es un grande gusto saludarle. Hablemos sobre la música sacra, particularmente ese canto que lleva el nombre del Papa Gregorio I. Me refiero al canto llano, me refiero al canto gregoriano. ¿En qué consiste esta música que habla de Dios? Conózcalo. Fue en el año 600 cuando el Papa Gregorio I unificó la liturgia y los cantos que las diversas comunidades cristianas celebraban de maneras diversas, cosa que provocó una reforma de la música para adaptarla a la liturgia, reforma que emprendió personalmente el Papa. Así es como vio la luz el canto gregoriano, nombre que toma del Papa que lo promovió como un homenaje, y no porque él hubiese compuesto varios cantos, como se pensó en algún tiempo. Su nombre técnico es canto romano franco, porque su origen procede del canto romano antiguo que llegó a Francia cuando Carlomagno gestaba la unificación del imperio. El canto gregoriano es música vocal que se canta sin acompañamiento de instrumentos musicales. Se canta al unísono, porque los cantores entonan todos la misma melodía en un modo de cantar al que se llama monodia. Su ritmo es libre porque lo determinan el desarrollo del texto mismo y no esquemas medidos como los de una marcha, una danza o una sinfonía. A diferencia del pentagrama para la música polifónica, se escribe sobre tetragramas, es decir, 4 líneas en 8 escalas de sonidos llamadas modos, que sirven para despertar sentimientos de recogimiento, alegría, tristeza y serenidad. El monje benedictino Guido de Arezzo, músico exponente del tetragrama, explica así cómo son los sentimientos que deben despertar los modos. El primero es serio, el segundo triste, el tercero místico, el cuarto armonioso, el quinto alegre, el sexto devoto, el séptimo angélico y el octavo perfecto. El texto
texto del canto gregoriano, escritos en latín, provienen de las Sagradas Escrituras y algunos son de inspiración propia, generalmente anónima, aunque también existen algunas piezas litúrgicas en lengua griega, como el Kyrie eleison. El canto gregoriano tiene su lugar en la celebración de la Santa Misa y en el oficio divino o liturgia de las horas, aunque hoy en día es muy buscado para la predisposición a la oración contemplativa. Cuando, cuando yo hablo al respecto del canto gregoriano, no debemos de pensar nunca que el canto gregoriano es un canto antiguo o es un canto que ya no se canta. No, no, para nada. El canto gregoriano sigue siendo un canto muy actual. Un buen ejemplo de ello, para quienes así lo deseen un día que tengan un tiempo libre, bueno, primero que todo este confinamiento haya concluido y que podamos tener un poquito de más libertad de movimiento. Yo los invito porque ustedes pueden ir a la abadía benedictina del Tepeyac, que se encuentra en Cuautitlán, Izcalli, a unos minutos de aquí de Catepec, y ustedes, que está justamente al lado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, allá en el Lago de Guadalupe, y ustedes podrán participar libremente de alguna de sus acciones litúrgicas, pero especialmente el canto de las vísperas. Ahí ustedes pueden participar con ellos, pueden rezar con ellos, para que comprendan ustedes lo que es el canto gregoriano, pero desde la participación en él, ¿no? Desde la experiencia propia, porque el canto gregoriano genera, como lo acabamos de escuchar nosotros en el video, genera o despierta sentimientos en la persona. Hace 8 días yo hablaba un poquito al respecto de ello. La música tiene esta característica, la música, una de las notas características de la música es que la música despierta en la persona sentimientos, ¿no? Incluso cuando nosotros, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado, pero el tema este de las golondrinas, ¿no? Famoso tema de las golondrinas. Cuando es tocado, cuando este tema es interpretado, genera en nosotros cierto sentimiento de tristeza, porque probablemente lo podemos aunar, ¿no? A experiencias personales o experiencias propias que nos generan tristeza. Incluso les decía yo que la experiencia es cuando yo como sacerdote me toca de pronto asistir a los funerales, a los velorios, y de pronto tocan este tema, aunque no soy parte de los dolientes de esa celebración, no, sino solo el presidente de la misma, pero genera cierta tristeza, tiene esa capacidad, pero si escuchamos nosotros algún otro canto, ¿no? Otro tema musical, alguna salsa, alguna cumbia, alguna música de otro estilo, genera en la persona otro estado de ánimo, ¿no? Y por lo tanto, la música litúrgica, la música, no solo la música litúrgica, sino la música en general, genera estos sentimientos, despierta estos sentimientos en la persona. Por eso el monje muy bien conoce que hay 8 modos sálmicos para poder interpretar los textos litúrgicos, especialmente los salmos en la liturgia de las horas. Y cada uno de estos modos, como lo acabamos de escuchar, está creado para suscitar un sentimiento distinto en la persona. Dependiendo el texto mismo, el contenido del texto es el modo que se va a emplear, o dependiendo también del tiempo litúrgico, que no es lo mismo el tiempo litúrgico de la Cuaresma al tiempo litúrgico de la Pascua. Mientras que uno nos invita a la conversión, al recogimiento, al arrepentimiento, el otro nos invita al gozo, a la alegría, al optimismo. Y entonces los modos con los que se canta no son iguales, hay modos concretos para cada tiempo litúrgico, para cada salmo,
etcétera. Por eso les digo que este canto gregoriano es el canto por excelencia, porque además es aplicable a cualquier texto litúrgico, ¿no? Se puede aplicar bastante bien, y cuando el texto es aún en latín, es extraordinario, se logran cosas increíbles. Otro de los géneros de los que estábamos hablando que existen dentro de la música litúrgica es la polifonía, que también es algo muy bello, es algo increíble. También tengo un pequeño video con el que vamos a explicar un poquito más a profundidad lo que es el canto polifónico y cómo el canto polifónico, pues lo hemos escuchado, es como más común poder escuchar canto polifónico en nuestras celebraciones litúrgicas. Es un canto con otras características. En la cuestión, en la cuestión ya práctica, el canto gregoriano se escribe como lo hemos escuchado nosotros en el tetragrama, mientras que el canto polifónico se escribe en el pentagrama, ¿no? Es una nota como muy característica, pero el canto incluso más sencillo para su propia lectura es el canto gregoriano, ¿no? Es el canto, el canto sencillo, el canto. Padre, Sí. mire, tengo un par de preguntas. En primer lugar, si pudiera profundizar en cuanto a las cualidades de la música sacra, en la santidad y la perfección, porque sí se fue sobre el lado de la composición, pero hay en la actualidad algunos compositores de música moderna que yo no alcanzo a ver en su música estas características porque las desconozco. Entonces, si me podría explicar de qué se trata la santidad y la perfección en la música sacra. Te agradezco mucho, Carlos, esto que nos pides. Sin embargo, tengo que decir que esto va a ser materia de la próxima clase, porque la próxima clase, cuando nosotros profundicemos en el motu propio trale solicitudine de Pío X y en la instrucción Musicam Sacram, ahí vamos a hablar sobre estas notas características de la música, que son la perfección, la santidad y la universalidad. Eso es lo que nosotros vamos a ir propiamente, pero será hasta la próxima. Hoy esta clase, Carlos, es solamente la conexión para comprender la terminología que emplea el Concilio Vaticano II y el estudio del capítulo sexto, que de alguna manera lo vamos a ir como viendo, pero pero lo vamos a dejar para la próxima clase, y sobre todo con esta instrucción de Musicam Sacram, Carlos, nos va a quedar muy claro a qué se refieren estas notas características, ¿vale? Ok, y por otro lado, en cuanto al canto gregoriano, normalmente, por lo menos las obras que yo conozco del canto gregoriano, para la celebración litúrgica, solamente tienen los cantos, digamos, que arrancan a partir del Kyrie, el Gloria, el Santo, el Cordero, y alguno que, para comunión, pero desconozco si hay cantos, propios gregorianos de entrada, incluso de meditación, no lo sé y los he buscado, pero no, no he logrado encontrar ninguno. Sí, existe una gran colección, Carlos. Existe una gran colección que se encuentran en el gradual. Tú lo puedes buscar así como el gradual simple, ¿no? Y es un libro litúrgico que contiene justamente esas obras grandes, ¿verdad? Está el gradual simple, que ahí vas a poder encontrar toda esa música. Yo con todo gusto te lo paso, Carlos, pero lamentablemente es un archivo sumamente muy pesado en megas que no sube, o sea, no lo puedo yo subir a la red, pero si tú me lo permites, Carlos, en cuanto el confinamiento termine y nos veamos en el instituto, por supuesto que te lo puedo pasar porque existen dos, ¿no? Tengo dos, y ahí existen, incluso te dicen, bueno, dependiendo la celebración para la celebración litúrgica, el tiempo litúrgico, porque también cuenta con un antifonario, ¿no? Que justamente para la antífona de entrada, la antífona de comunión, estas antífonas, y, y los vamos a poder encontrar, pero sí existen una gran colección.
a los cantos que tú te refieres son al ordinario de la misa, ¿no? Al ordinario Claro. que sí, por supuesto. Pero sí existen estas colecciones de canto, por supuesto, y de hecho vamos a ver cómo el capítulo sexto, entre una de las peticiones que va a realizar, es la revisión de los cantos, la revisión de este libro, perdón, y la edición de nuevos libros que contengan estos cantos, ¿no? Pero sí, sí existen, sí están, ahí están a disposición, patrimonio de la iglesia, ¿vale? Gracias, padre. Sí, no, gracias a ti, Carlos. Bueno, vamos entonces a mirar juntos este video para comprender ahora un poquito, a forma de introducción, les decía yo, sobre el canto polifónico, para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de canto polifónico, de la polifonía clásica. Lo pongo también aquí. Y ahora le pido a esto que lo presente. Hola, qué gusto saludarle. Le hemos presentado algunos videos pasados sobre el canto gregoriano, la música sacra, la música litúrgica. Hablemos ahora de la música polifónica y cómo es que este tipo de música, ya con notas musicales, ya con orquestas, ya con instrumentos, irrumpió en la iglesia. Y cómo es que las misas comenzaron a celebrarse ya con orquestas. Conozcamos detalles porque es algo que con frecuencia estamos escuchando y de lo que participamos durante la celebración eucarística. ¿Cómo es que la música y el canto polifónico entraron a la iglesia? La música polifónica se caracteriza por emitir varias notas al mismo tiempo en una misma armonía. Su origen se encuentra en las melodías y cantos profanos de trovadores y juglares del medioevo, cantos que hablaban del amor y melodías que acompañaban danzas y fiestas. Los trovadores eran de origen noble y compusieron diversas canciones para acompañarse con el laúd, un instrumento muy común en esa época. Algunos trovadores también compusieron canciones con temas religiosos. Es el caso de San Francisco de Asís. Los juglares, por su parte, recorrían los caminos, pueblos y villas para ganarse la vida por medio de sus canciones y música en espectáculos callejeros con actores, saltimbanquis y malabaristas. Ellos inventaron muchos instrumentos para estos espectáculos. Poco antes del Renacimiento, el hecho de que la música religiosa se cantara a una sola voz provocó algunos problemas con algunos cantores, ya que la melodía les quedaba o muy alta o muy baja. Esto provocó que comenzara a utilizarse la polifonía. Durante el Renacimiento, con el uso creciente de la polifonía, se abandonaron los modos gregorianos en la música sacra no litúrgica, cosa que provocó la evolución de la armonía y la aparición de varios géneros musicales dentro de la música sacra, aunque en la liturgia se conservaba el canto gregoriano. La Iglesia no se decidía por adoptar la polifonía hasta que surgió Giovanni Pierluigi de Palestrina, con obras escritas para coro a capella, pero con polifonía. El Concilio de Trento declaró sus obras como modelo y se convirtió en compositor de la Capilla del Vaticano, para la que compuso varias misas. En la actualidad, aunque el lugar de privilegio en la celebración litúrgica lo conserva el canto gregoriano, la música polifónica se ha extendido con amplitud, al punto que los documentos del magisterio de la Iglesia recomiendan principalmente el uso del órgano como instrumento que acompañe a las voces, aunque no excluyen el empleo de otros instrumentos.
Hoy es posible la celebración de la Santa Misa con acompañamiento orquestal, con guitarra y con instrumentos sencillos, al alcance del pueblo de Dios para celebrar la fe. Bien, ahora bien, hay que hacer la clara distinción. Estos dos son los géneros de música que existen, ¿no? El canto gregoriano y la polifonía. Y la polifonía va a tener una subdivisión. La polifonía clásica, ¿no? De autores como Giovanni Pierluigi de Palestrina, entre muchos otros, pero a la cabeza lo encontramos a él, como decían, como el concilio de Trento lo nombró como sus obras, son obras para de las cuales podemos encontrar, por supuesto, podemos tener como el repertorio, como el modelo a seguir, y tenemos también la polifonía moderna, que es justamente lo que muchas veces podemos encontrar en nuestras comunidades parroquiales, ¿no? El uso de diferentes instrumentos musicales, ya no solo el órgano, sino especialmente guitarra, bajo, batería, etcétera, que integran otros sonidos y por eso se le llama polifonía, porque son varios sonidos integrados para el canto. Continúo con la presentación que estábamos haciendo de la... ahí está. Bien. Ahora bien, ya me salí de esto. Vamos entonces a comenzar con la definición de la música litúrgica. Perdón, esto ya lo dije. Ok. Bien. Y entonces ahora vamos nosotros a introducirnos en esta unidad número 1, la música litúrgica en algunos documentos eclesiales. La pregunta introductoria para poder comenzar a lanzar la imaginación es: ¿cuál es la función de la música en la celebración litúrgica? ¿Ornato? ¿Embellecimiento? No. Como lo habíamos dicho, la Sacrosanctum Concilium en el artículo 112 va a decirnos que la tradición, válgame la Virgen pura, perdón, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable. Es un tesoro que no es, por supuesto, un tesoro que tenga una valía, vamos a llamarle así, económica. No entendamos aquí la palabra tesoro como una colección de monedas de oro, sino algo muchísimo más sublime. Este es uno de los grandes tesoros de la Iglesia, la tradición musical. Y sobresale entre las demás expresiones artísticas, como puede ser la arquitectura sacra, como puede ser la pintura, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. No se preocupen, en un momento más voy a retomar este numeral. Ahora solo lo tomo como introducción. Para decir lo siguiente: en efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres, los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. ¿Cuáles son esos documentos? ¿Cuáles son esos documentos a los que refiere el artículo 112 de la Constitución? Son principalmente 5. Comenzando en 1903 por Pío X,
con el motu proprio Trale Sollicitudine. Este es el primer documento que sale en torno a a la música litúrgica. Había otros, por supuesto, hubo muchos más, pero a estos documentos concretamente se refiere la Constitución, el artículo 112 de la Constitución. En 1928, Pío XI escribió la Constitución Divini Cultus, en la que también se tocan aspectos relativos a la música litúrgica y su relación con la liturgia, la música con relación a la liturgia. En 1947, Pío XII escribe la encíclica Mediator Dei. Es una encíclica muy importante, ustedes ya la leyeron. Es como lo dijimos en el semestre pasado, en la clase pasada, que ella es como la mamá de la Sacrosanctum Concilium. Es como la mamá, la abuelita de donde salió la Sacrosanctum Concilium. De hecho, la definición de liturgia contenida en la Mediator Dei funciona o es el fundamento de la definición de liturgia de la Constitución Sacrosanctum Concilium. En 1955, también bajo el pontificado de Pío XII, se escribe Musica Sacre Disciplina. Y para 1958, la Sagrada Congregación de Ritos escribe la instrucción sobre la música litúrgica. Estos 5 documentos se van a convertir en los grandes pilares donde se fundamenta el capítulo 6 de la Sacrosanctum Concilium. Acuérdense ustedes que para la elaboración de la Sacrosanctum Concilium hubieron comisiones. Cada una de las comisiones fue trabajando en un aspecto muy concreto conforme lo conocemos ya en el esquema general de la Sacrosanctum Concilium. Pues el capítulo número 6, consagrado al tema de la música sacra, tenía como pilares fundamentales estos documentos que ya se habían escrito desde 1903 con Pío X hasta el documento de 1958 de la Sagrada Congregación de Ritos. Nosotros para nuestro estudio vamos a estudiar el motu proprio Trale Sollicitudine, sabiendo que es un documento preconciliar, para conocer el documento conciliar y después un documento postconciliar que es la instrucción Musicam Sacram, ¿no? Y entonces de esta manera vamos a tener como una visión muy general, muy panorámica para comprender. Y justamente aquí, Carlos, en este motu propio Trale Sollicitudine es en donde el Papa Pío X va a establecer las características de la música para que sean verdaderamente litúrgica, ¿no? Que como tú lo acabas de decir, es la santidad, la universalidad, ¿no? Y la belleza como tal. Bien. Y vamos a abrir el capítulo 6 de la Sacrosanctum Concilium, pero para poder abrirlo va a ser necesario que tengamos un pequeño descanso para que puedan tomarse un cafecito, puedan tomarse un refresquito, puedan ir al baño, ¿de acuerdo? Y nos vemos, si les parece bien, a las 10:10. Faltan 8 minutos para ello, para que puedan ir a tomar algo, para que puedan descansar. A las 10:10 retomamos nuestra clase, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.